Mi padre era un excelente chef. Un tipo trabajador, de los que se levantan antes del amanecer y se acuestan cuando todos ya están dormidos. Durante años arrendó un local enorme a las afueras de la ciudad. Era una construcción vieja, de esas que tienen más historia que pintura, y que uno no sabe si deberían remodelar o directamente derrumbar. El lugar tenía 3 pisos. En el primero funcionaba el restaurante y el bar principal, en el segundo, un salón gigante donde se hacían eventos, matrimonios, cumpleaños y todo tipo de celebraciones, y el tercero era una especie de apartamento improvisado donde vivía mi viejo. Yo solía quedarme con él los fines de semana. Era una especie de rutina, llegaba los viernes por la tarde, lo ayudaba a cerrar, comíamos algo y después subíamos al departamento. Pero siempre, sin falta, pasaba algo extraño. A plena luz del día se escuchaban pasos. No pasos normales, no, eran firmes, pesados, como si alguien caminara con botas por los pasillos vacíos. A veces subían las escaleras, otras bajaban. Se movían de un piso a otro como si conocieran cada rincón del lugar. También se oían ruidos en el bar, como si alguien jugara con las monedas o moviera los vasos. En las noches, las puertas se abrían y cerraban solas, y de vez en cuando caía alguna botella sin explicación. Mi viejo siempre decía lo mismo. Déjalo, hijo, este lugar tiene más años que vos y yo juntos. Al principio me asustaba, pero con el tiempo uno se acostumbra. En serio. Cuando algo raro pasa todos los días, deja de parecer raro. Hasta esa noche. Era invierno y llovía como pocas veces. El viento golpeaba las ventanas y hacía silbar las rendijas del techo. No había clientes, el local estaba cerrado desde temprano porque la tormenta había espantado a todos. Yo tenía 16 años y estaba solo en el bar, en el primer piso, escuchando música mientras jugaba con una botella vacía. Mi viejo estaba en la cocina, preparando algo para cenar. El lugar estaba oscuro, solo la luz del mostrador iluminaba el salón, dejando el resto en penumbra. Fue ahí cuando lo vi. Por el rabillo del ojo, una sombra cruzó desde la puerta hasta el fondo del salón. Un movimiento rápido, pero tan claro que no dejaba dudas, alguien había pasado. Me quedé quieto. Pensé que tal vez era mi viejo, pero entonces escuché su voz desde la cocina, tarareando una canción vieja. Tragué saliva y traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero mi cuerpo no me creyó. Sentía la piel de los brazos erizada, el corazón acelerado. Apagué la música. Silencio. Entonces, algo cayó en el fondo del salón. Un sonido seco, metálico, como una bandeja golpeando el piso. Me levanté despacio, sin saber si era valentía o simple estupidez, y caminé hacia donde había escuchado el ruido. El suelo de madera crujía con cada paso, y el eco hacía parecer que alguien más caminaba conmigo. Cuando llegué al fondo, entre 2 mesas, la vi. Una masa blanca, opaca, suspendida en el aire. No era humo ni luz, era algo más denso, una neblina con forma humana, pero difusa, como si no terminara de decidir si quería ser persona o sombra. No tenía rostro, ni pies, ni brazos, pero su contorno se movía. Lentamente. Girando hacia mí. El miedo me paralizó. Por un momento, no pude respirar. El aire olía a metal, como a cocina quemada. Quise gritar, pero la voz no salió. Y entonces, esa cosa dio un paso. Sí, un paso. La neblina se desplazó hacia adelante, sin ruido, pero dejando una sensación tan fuerte que el pecho me dolió. Corrí. No miré atrás, ni por un segundo. Crucé el salón, empujé la puerta del bar y casi me caigo de bruces al entrar a la cocina. Mi viejo se giró sorprendido. ¿Qué te pasa, Beón? Dijo, dejando caer una cuchara. Yo no podía ni hablar. Señalé el salón, tratando de recuperar el aire. Finalmente logré decir. Ahí, hay, alguien. Mi viejo me miró unos segundos, con una calma que me desconcertó. Después suspiró y soltó, como si hablara del clima. ¿Lo viste, cierto? Yo asentí, todavía temblando. Hace unos días se pasea por el salón, dijo mientras se limpiaba las manos. Pensé que ya se había ido. Me quedé helado. ¿Cómo que hace unos días? ¿Y no me dijiste nada? ¿Y qué? Respondió encogiéndose de hombros. No hace nada. Solo aparece, camina y se va. Me enojé. Le grité que estaba loco, que cómo no iba a avisarme, que yo no pensaba volver a dormir ahí. Él se rió y me sirvió un plato de comida como si nada hubiera pasado. Tranquilo, hijo, me dijo. Este local tiene historia. Hay cosas que simplemente, están aquí.
Esa noche dormí con la luz encendida. No pegué un ojo. Cada golpe del viento me hacía saltar, cada crujido del piso me erizaba la piel. Desde ese día, el ambiente cambió. El local seguía funcionando, los clientes iban y venían, pero yo sentía que algo se había quedado en el salón. Una presencia que no se iba. Con el tiempo, mi viejo me contó más. El edificio había sido una casona en los años 50. La familia que vivía ahí tenía un restaurante pequeño, y la dueña, una mujer llamada Mercedes, murió en el tercer piso, justo donde ahora estaba su departamento. Algunos decían que se había caído por las escaleras, otros, que se quitó la vida después de perder a su esposo en un incendio. Nadie sabía con certeza. Desde entonces, el lugar había pasado por muchos dueños, pero todos contaban lo mismo: ruidos, pasos, objetos que se movían solos. Y siempre, una figura blanca que se aparecía en el salón principal. Mi viejo, más terco que supersticioso, nunca quiso cerrar el local. Mientras no rompan las copas, que se queden, decía riendo. Pero yo no lo veía con humor. Cada vez que bajaba al primer piso, sentía esa mirada invisible, ese peso detrás de mí. Una vez, ayudando en el bar, un vaso se deslizó solo hasta el borde del mostrador y cayó justo cuando lo iba a agarrar. Mi viejo lo vio. Me miró, y solo dijo: a veces no le gusta que toquen sus cosas. ¿Sus cosas? ¿Las de quién? Nunca se lo pregunté. Pasaron los años, y el local cerró. Los tiempos cambiaron, los impuestos subieron, la clientela bajó, y mi viejo decidió vender el negocio. Me fui de casa, estudié, trabajé, hice mi vida. Pero siempre recordé aquel lugar. A veces, cuando paso por la zona, miro hacia donde estaba el restaurante. Hoy hay un edificio nuevo, moderno, de vidrio y acero. Pero algo en mí sabe que debajo de ese cemento, en algún rincón oscuro que nadie revisa, todavía quedan los ecos de lo que viví. Hace unos meses, por curiosidad, volví a buscar fotos antiguas del local. Encontré una, en blanco y negro, donde se veía el salón principal decorado para un matrimonio. Todo normal, excepto por una figura difusa en el fondo, justo entre dos mesas. Una mancha blanca, opaca, con forma humana. La misma que vi aquella noche. Apagué el computador y me quedé mirando el reflejo en la pantalla. Por un momento, juraría que vi algo moverse detrás de mí. Un destello leve, un cambio en la luz. Volteé. Nada. Pero el olor, el mismo olor metálico y frío de aquella vez, estaba ahí. Dicen que hay lugares que se impregnan de lo que ocurre dentro de ellos. Que las emociones fuertes, la muerte, la tristeza o la soledad pueden quedarse atrapadas entre las paredes, repitiéndose una y otra vez, como un eco sin fin. No sé si eso sea cierto, pero si lo es, entonces el salón de mi viejo fue una de esas trampas del tiempo. Cada vez que sueño con ese sitio, la historia se repite igual. Estoy solo, sentado en el bar, escuchando música. Siento el movimiento por el rabillo del ojo. Me levanto, miro al fondo, y la veo. Esa masa blanca, esa forma que parece querer hablar, pero no puede. Que se mueve como si buscara algo. Como si no supiera que ya no pertenece a este mundo. Y justo antes de despertar, siempre escucho la voz de mi viejo, la misma de aquella noche, diciéndome con su calma infinita: ¿la viste, cierto? Entonces despierto, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien acaba de salir del cuarto. Hasta el día de hoy, cada vez que el viento golpea las ventanas, vuelvo a tener 16 años. Y sigo sintiendo miedo.